Todavía puedo escuchar el tono frío con el que mi hijo Roberto pronunció aquellas palabras. Fue en la cena de Navidad, cuando todos estábamos reunidos alrededor de la mesa. Yo había preparado su mole favorito, ese que me toma horas hacer, y mientras servía los platos, escuché su voz cortante atravesar el murmullo de la conversación familiar. «Es que siempre ha sido lo mismo», le dijo a su cuñado, sin importarle que yo estuviera ahí, a apenas 2 metros de distancia. «O mi hermana Patricia siempre fue la consentida de mi madre, toda la vida. Y yo solo fui el hijo que tenía que arreglársela solo». Sus palabras me cayeron como cubos de agua helada. Me quedé ahí, parada junto al fogón, con el cucharón todavía en la mano, sintiendo cómo el calor del guiso contrastaba con el frío que me recorría el cuerpo. Y entonces supe que había llegado el momento que había evitado durante 43 años, el momento de contarles la verdad. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos, y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces, hazlo ahorita, por favor. Da el clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia. Aquella noche de Navidad, después de que todos terminaron de cenar, después de que los nietos se fueron a jugar con sus regalos nuevos, después de que mi nuera Sofía comenzó a recoger los platos, yo seguía sentada en mi lugar, con las manos temblorosas sobre la mesa. Roberto había ido al patio a fumar un cigarro, como siempre hacía después de comer. Patricia estaba en la cocina, ayudando a lavar los trastes, y podía escuchar el sonido del agua corriendo, el tintineo de los cubiertos al chocar contra el fregadero. Mi esposo Héctor, que en paz descanse, murió hace 7 años. Él se llevó muchos secretos a la tumba, pero este yo lo cargué sola todos estos años. Recuerdo que me levanté despacio de la silla, sintiendo cómo me dolían las rodillas. Tengo 68 años, y mi cuerpo ya no es el mismo que cuando era joven. Caminé hasta la cocina, y con voz que intenté que sonara firme, les dije a Patricia y a Sofía: «Déjenme hablar con ustedes y con Roberto. Los necesito a todos en la sala». Ahora, mi hija me miró extrañada. Ella siempre ha sido atenta conmigo, siempre pendiente de cada cambio en mi voz, en mi expresión. «¿Qué pasa, mamá?», me preguntó, secándose las manos con el trapo de cocina. «¿Estás bien? ¿Te sientes mal?». «Estoy bien, hija», le respondí, «pero necesito hablar con todos. Es importante, muy importante». Sofía salió al patio a llamar a Roberto. Escuché su voz. «Roberto, tu mamá quiere hablar con nosotros. Dice que es importante». Y luego, la voz de mi hijo, con ese tono de fastidio que tanto dolía. «¿Ahora qué quiere? ¿No puede esperar? Apenas terminamos de cenar». Pero Sofía insistió, y finalmente escuché sus pasos en el pasillo, ese caminar pesado que Roberto heredó de su padre. Nos sentamos todos en la sala, yo en mi sillón de siempre, ese que Héctor me regaló hace tantos años, con el cojín bordado a mano. Patricia se sentó a mi derecha, en el sofá, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Roberto tomó el otro sillón, y Sofía se quedó de pie junto a él, con una mano sobre su hombro. El silencio era tan denso que podía escucharse el tic-tac del reloj de pared, ese reloj antiguo que fue de mi abuela Carmela. «Escuché lo que dijiste hoy, Roberto», comencé. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. «Escuché que dijiste que Patricia siempre fue mi consentida, que a ella le di todo, y a ti nada». Roberto bajó la mirada, incómodo. «No sabía que estabas cerca, mamá», murmuró. «No quise que escucharas eso». «Pero lo dijiste», continué. «Y no es la primera vez. Llevo años escuchándote decir cosas similares, a veces directamente a mí,
otras veces a tus amigos, a tu esposa, siempre con ese resentimiento en la voz, siempre con esa rabia guardada. Me incliné hacia adelante, apoyando mis manos temblorosas en mis rodillas. Y tienes razón, hijo. Tienes razón en que traté diferente a Patricia, en que le di cosas que a ti no te di, en que la protegí de formas en que a ti no te protegí. Patricia me miró con los ojos muy abiertos. Mamá, ¿qué estás diciendo? Su voz salió entrecortada, preocupada. Ella nunca supo. Durante todos estos años, ella nunca supo. Déjame terminar, hija, le pedí, alzando una mano. Por favor, esto que voy a contarles, lo he guardado durante 43 años, y ya no puedo más. Ya no tengo fuerzas para seguir cargando con esto sola. Y lo que vino después, nunca lo imaginé. Me aclaré la garganta, sentía la boca seca, el corazón golpeándome en el pecho como un tambor. Necesito que me escuchen hasta el final, que no me interrumpan, porque si me interrumpen, si me hacen preguntas ahora, no voy a poder seguir. Y esto necesito sacarlo hoy. Necesito que sepan la verdad antes de que sea demasiado tarde. Roberto se acomodó en su asiento, cruzándose de brazos. Patricia me tomó la mano, y sentí sus dedos cálidos envolver los míos, que estaban helados a pesar del calor de diciembre. Cuando tu padre y yo nos casamos, comencé, mirando a ningún punto fijo, dejando que los recuerdos fluyeran. Yo tenía apenas 20 años. Héctor tenía 25. Nos conocimos en el pueblo, en Guanajuato, donde yo crecí. Él trabajaba en la zapatería de su padre, y yo ayudaba a mi madre con el puesto de frutas en el mercado. Era 1975. Tiempos diferentes, hijos. Tiempos donde las mujeres no teníamos muchas opciones. El olor a café recién hecho llegaba desde la cocina. Alguien había puesto la cafetera. Ese aroma me reconfortó, me dio fuerzas para seguir. Héctor era un buen hombre, continué. Trabajador, responsable. Todos en el pueblo lo respetaban. Mi padre, que en paz descanse, me dijo que sería un buen esposo, y lo fue. Durante muchos años, lo fue. Hice una pausa, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. Pero Héctor tenía sus demonios, demonios que yo no conocía cuando me casé con él, demonios que solo salían cuando bebía. Escuché cómo Patricia contuvo el aliento. Roberto se enderezó en su asiento. Tu padre bebía, les dije, mirándolos finalmente a los ojos. Bebía mucho, no todos los días, no, pero cuando bebía, se transformaba en alguien que yo no reconocía, alguien que daba miedo. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Roberto, tú naciste en 1977, 2 años después de que nos casáramos, y cuando llegaste, todo mi mundo fue tuyo. Eras mi primer hijo, mi bebé, mi niño hermoso. Sentí cómo los ojos se me llenaban de lágrimas al recordar esos primeros años. Te cargaba todo el día, te cantaba para que te durmieras. Tu padre estaba feliz. Había tenido un hijo varón, un heredero, decía él. Alguien que llevaría su apellido con orgullo. Me sequé los ojos con el dorso de la mano. Pero cuando tú tenías 2 años, Héctor perdió el trabajo en la zapatería. Su padre había muerto y la zapatería quebró. Tuvimos que mudarnos a la Ciudad de México, buscando mejores oportunidades. Tu padre consiguió trabajo en una fábrica de muebles. El sueldo era bueno, pero el trabajo era duro, muy duro. Y Héctor comenzó a beber más. Mucho más. El reloj seguía marcando los segundos. Tic-tac, tic-tac. Una noche, cuando tú tenías 3 años, Héctor llegó muy tarde a casa. Olía a alcohol. Yo estaba en la cocina, calentándole su cena. Tú estabas dormido en tu cuarto. Y de repente, sin razón alguna, él empezó a gritar, a reclamarme cosas que no tenían sentido. Que la comida estaba fría, que la casa estaba sucia, que yo no era una buena esposa. Mi voz se quebró, y entonces me golpeó por primera vez. Escuché el grito ahogado de Patricia. Sentí cómo apretaba mi mano con fuerza. Fue una bofetada, continué. Solo una, pero fue suficiente para que yo entendiera que mi vida había cambiado, que el hombre con el que me había casado podía hacerme daño. Y esa noche, después de que él se quedó dormido, yo lloré en silencio, abrazada a ti, Roberto.
Te abracé toda la noche, mirándote dormir, prometiéndome a mí misma que yo te protegería, que nunca dejaría que nada malo te pasara. Roberto tenía lágrimas en los ojos. Nunca lo había visto llorar, ni siquiera en el funeral de su padre. Los golpes no fueron constantes, expliqué. A veces pasaban meses sin que Héctor me tocara, pero siempre existía esa amenaza, ese miedo. Yo nunca sabía cuándo iba a estallar. Cuando el hombre cariñoso que jugaba contigo en el parque se iba a convertir en ese monstruo que gritaba y golpeaba. Respiré profundo, sintiendo cómo el aire entraba pesado a mis pulmones. Y entonces, en 1982, quedé embarazada de nuevo. De ti, Patricia. Mi hija sollozó. Le apreté la mano. Cuando Héctor se enteró de que estaba embarazada, se puso feliz. Quería otro hijo, otro varón. Esperaba. Pero cuando naciste tú, Patricia, y resultaste ser niña, algo en él cambió. No estaba decepcionado, no, pero tampoco estaba tan emocionado como cuando nació Roberto. Para él, tú eras solo la hija, la niña, no el heredero que esperaba. Me incliné para tomar un poco de agua del vaso que siempre tenía en la mesita junto a mi sillón. Mis manos temblaban tanto que el agua se derramó un poco. Pero para mí, continué, tú eras un milagro, Patricia. Eras mi niña, mi hija. Y desde el momento en que te tuve en mis brazos, sentí algo diferente. Algo que no podía explicar en ese entonces, pero que ahora entiendo perfectamente. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Sentí que tenía que protegerte, que tenía que cuidarte de una forma especial, porque tú eras niña, y yo sabía lo que les pasaba a las niñas en casas donde los hombres bebían y golpeaban. Lo que escuché después me heló la sangre. No, perdón. Lo que dije después me quebró el alma. Héctor nunca te tocó, Patricia. Aclaré rápidamente, viendo la expresión de horror en su rostro. Nunca, no de esa forma, nunca. Pero yo tenía miedo, mucho miedo, porque había crecido escuchando historias en el pueblo, historias de padres borrachos que hacían cosas terribles a sus hijas. Y yo no podía dejar que eso te pasara. No podía. Sofía se había sentado ahora junto a Roberto, con la mano sobre su pierna, llorando en silencio. Entonces empecé a hacer cosas, confesé, cosas que a ti, Roberto, te parecieron injustas, cosas que creaste que eran porque yo quería más a tu hermana. Me limpié las lágrimas con un pañuelo que saqué del bolsillo de mi delantal. Cuando llegaba tu padre borracho a casa, yo le decía a Patricia que se fuera a dormir conmigo, a mi cama. Inventaba que tenía pesadillas, que tenía miedo, pero en realidad era yo la que tenía miedo. Miedo de dejarte sola en tu cuarto, donde Héctor pudiera entrar. Patricia sollozaba ahora abiertamente. Y a ti, Roberto, te mandaba a tu cuarto. Continué mirando a mi hijo. Te decía que los hombres tienen que ser fuertes, que tienen que dormir solos, y tú obedecías, porque eras un niño bueno, un niño que respetaba a su madre. Pero yo sé que te dolía, que no entendías por qué a tu hermana la dejaba dormir conmigo y a ti no. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Cuando tú, Roberto, tenías 8 años y Patricia 6, empezaron a ir a la escuela primaria del barrio. Héctor había dejado de beber por un tiempo, casi un año completo sin probar una gota. Yo pensé que lo peor había pasado, que finalmente íbamos a ser una familia normal, una familia feliz. Sacudí la cabeza, amargamente. Pero una noche, Héctor volvió a casa borracho, muy borracho, el peor que lo había visto en años. Me detuve, necesitaba detenerme, respirar, recordar que estaba en mi sala, con mis hijos, no en esa noche terrible de hace tantos años. Esa noche, continué con voz temblorosa, Héctor no solo me golpeó a mí, por primera vez te golpeó a ti, Roberto. Te gritó que eras un inútil, que no servías para nada, que no eras el hijo que él esperaba. Y te pegó con el cinturón,
3 veces, en la espalda. Roberto cerró los ojos. Sí, él recordaba. Podía ver en su rostro que recordaba. Yo me interpuse. Les dije. Me puse entre tu padre y tú. Grité, lloré, supliqué. Y finalmente Héctor se detuvo. Se fue a dormir, roncando sobre la cama, apestando a alcohol. Respiré profundo, pero esa noche comprendí algo terrible. Comprendí que si Héctor podía golpearte a ti, que eras su hijo varón, su heredero, también podía golpear a Patricia. Y si podía golpearla, podía hacerle cosas peores. En ese silencio comprendí una verdad demoledora. Desde esa noche, confesé, tomé una decisión que ha marcado toda nuestra vida familiar. Una decisión que te hizo sentir, Roberto, como si yo no te quisiera igual que a tu hermana. Miré a mi hijo a los ojos. Decidí que Patricia nunca estaría a solas con su padre cuando él hubiera bebido. Nunca. Y eso significó que tuve que hacer cosas que parecían injustas. Me recargué en el respaldo del sillón, exhausta, pero tenía que continuar. Tenía que sacar todo. Cuando Héctor te castigaba a ti, Roberto, por cosas pequeñas, tonterías de niños, yo no intervenía. No podía. Porque si intervenía, si lo desafiaba, él se ponía más violento, más agresivo, y esa violencia podía recaer sobre Patricia. Sentí cómo mi voz se quebraba al recordar. Pero cuando intentaba castigar a Patricia, yo siempre encontraba la forma de protegerla. Le inventaba excusas. Decía que ella no había hecho nada malo, que había sido un accidente, que yo había sido la culpable. Roberto se pasó las manos por la cara. Sofía le abrazaba los hombros, llorando. ¿Recuerdas, Roberto, cuando tenías 11 años y Patricia 9 y rompieron juntos el florero de cristal de la abuela? ¿Recuerdas que tu padre te castigó sin salir 2 semanas, pero a Patricia no le hizo nada? Asentí lentamente. Yo le dije a Héctor que había sido solo tú, que Patricia ni siquiera estaba en la sala cuando pasó. Mentí para protegerla. Y tú cargaste con toda la culpa. Mi hijo tenía la cabeza entre las manos. Patricia lloraba sin consuelo a mi lado. Hubo tantas veces, Roberto, tantas veces en que tomé decisiones que te lastimaron a ti para proteger a tu hermana. Y cada vez que lo hacía, moría un poco por dentro, porque te estaba fallando como madre. Pero en mi mente, te estaba salvando de algo peor. Me limpié las lágrimas, porque si yo hubiera protegido a Patricia menos, si hubiera dejado que Héctor la tratara como te trataba a ti, tenía miedo de que en una de esas noches de borrachera, él perdiera el control completamente. Y yo prefería que tú me odiaras a mí, a que Patricia sufriera algo irreparable. Espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, en serio. Presiona pause si es necesario, pero suscríbete, porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita. Y yo sé que quieres escuchar más historias como esta. Entonces hazme ese favor, botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario, aunque sea un hola desde México o saludos desde Colombia. Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita. Yo espero. ¿Ya? Gracias, mi cielo. Sigamos. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba nuestro llanto. Los 3 llorábamos. Sofía también. Y afuera, en algún lugar de la calle, un perro ladraba. Pero había más, continué, porque todavía faltaba tanto por decir. Mucho más. Cuando ustedes crecieron, cuando llegaron a la adolescencia, las cosas empeoraron. Héctor bebía más, trabajaba menos. El dinero escaseaba. Y yo tuve que tomar trabajos de limpieza en casas ajenas para poder mantenerlos, para poder darles de comer, comprarles uniformes, útiles escolares. Patricia levantó la cabeza. Mamá, yo recuerdo eso. Recuerdo que trabajabas todo el día. Sí, hija, todo el día. Y a veces también de noche, asentí. Y ahí fue donde ustedes 2 empezaron a notar más las diferencias. Roberto,
Tú tenías 14 años, Patricia, 12, y Héctor decidió que ya era tiempo de que ustedes trabajaran, de que aportaran dinero a la casa. Roberto asintió. Me acuerdo. Me puso a trabajar en el taller mecánico del compadre Jesús. Sí, confirmé. Die te puso a trabajar después de la escuela y los fines de semana. Ganabas un poco de dinero, y Héctor se lo llevaba todo. Todo. Para seguir bebiendo, principalmente. Cerré los ojos. Y cuando intentó poner a trabajar a Patricia también, en una tienda de abarrotes donde el dueño era conocido por tener mala fama con las muchachas jóvenes, yo me opuse. Peleé con Héctor como nunca había peleado. Me golpeó esa noche. Me dejó un ojo morado y una costilla rota. Pero no dejé que Patricia trabajara ahí. Todavía me duele recordar lo que escuché después. En lugar de eso, continué, conseguí un trabajo extra. Limpiaba oficinas de noche, después de limpiar casas durante el día. Trabajaba casi 18 horas diarias. Dormía 3, 4 horas si tenía suerte. Y con ese dinero extra, le pagaba a Héctor lo que supuestamente Patricia debía aportar. Le decía que ella estaba trabajando cuidando niños, que le pagaban poco, pero que ahí estaba su dinero. Patricia me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Tú trabajabas esas horas extras para que yo no tuviera que trabajar? Sí, hija, porque prefería morir de cansancio yo, que ponerte en peligro a ti. Me sequé la cara con el pañuelo. Y Roberto, tú pensabas que era injusto, que Patricia no trabajaba y tú sí, que a ella la dejaban estudiar tranquila y a ti te explotaban. Y tenías razón, era injusto, pero no era porque yo la quisiera más, era porque yo tenía miedo, mucho miedo. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora, cuando Roberto cumplió 18 años, seguí relatando. Héctor le dijo que ya era hora de que se fuera de la casa, que ya era un hombre, que tenía que buscarse la vida. Y yo no me opuse. No dije nada. Y tú, Roberto, te fuiste a vivir con 3 amigos a un departamento pequeño en la colonia de al lado. Conseguiste un trabajo mejor, en una fábrica, empezaste a construir tu vida. Mi hijo me miraba con una mezcla de dolor y comprensión. Pero a Patricia, cuando cumplió 18, no la dejamos irse. Continué. Bueno, Héctor no la dejó irse. Y yo me alegré, porque mientras ella estuviera en casa, yo podría protegerla. Podría asegurarme de que nada malo le pasara. Suspiré. ¿Y tú, Roberto? Pensaste que era porque la consentía, porque no quería que se fuera, porque quería tenerla cerca, y era cierto, pero no por las razones que tú pensabas. Patricia respiraba entrecortadamente. Mamá, yo nunca supe, nunca imaginé que todo lo que hacías era para protegerme. No querías que lo supieras, hija. No quería que vivieras con miedo. Quería que fueras libre, que fueras feliz, que no cargaras con el peso que yo cargaba. La abracé, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Pero al protegerte a ti, lastimé a tu hermano. Y eso es algo con lo que he tenido que vivir todos estos años. Y entonces, las piezas comenzaron a encajar. Cuando Patricia finalmente se fue de casa, continué. Tenía 24 años, 6 años más tarde de lo que debía. Se casó con Ernesto, su esposo actual, y fue la boda más hermosa que pude darle. Trabajé meses extras, ahorré cada peso que pude para darle una boda decente, con vestido blanco, con flores, con una pequeña recepción en el jardín de la iglesia. Roberto apretó los puños. Yo sabía lo que estaba pensando. Y cuando tú te casaste con Sofía, Roberto, 2 años después, la boda fue mucho más sencilla. Fue en el registro civil, con solo la familia cercana, sin vestido elegante, sin flores, sin recepción. Bajé la cabeza. Y sé que pensaste que era porque no me importaba tu boda, que no me importabas tú, pero la verdad es que para ese entonces Héctor ya estaba muy enfermo. Tenía cirrosis, el hígado destrozado por tantos años de alcohol, y todo nuestro dinero, todo, absolutamente todo, se iba en médicos, en medicinas, en hospitales. Sofía habló por primera vez. Su voz era suave, comprensiva.
Nunca nos dijiste que don Héctor estaba tan enfermo en ese tiempo. No quería preocuparlos, respondí. Y además, Héctor me hizo jurar que no le diría a nadie. Tenía su orgullo. No quería que la gente supiera que se estaba muriendo por culpa del alcohol. Suspiré. Murió 6 meses después de su boda, Roberto. Y en esos 6 meses yo gasté todo lo que tenía ahorrado, incluso lo que había guardado para tu boda, en intentar salvarlo. Pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar. Después de que Héctor murió, continué, yo me quedé sola. Ustedes ya tenían sus propias familias, sus propias vidas. Y yo comencé a vivir de mi pensión, de la pensión de viuda y de mi pensión por los años que trabajé limpiando casas y oficinas. No es mucho, pero me alcanza. Me levanté del sillón con dificultad. Mis rodillas crujieron. Caminé hasta la ventana, mirando hacia afuera, hacia la calle oscura iluminada solo por los faroles. Durante estos 7 años desde que murió Héctor, les dije, ustedes han seguido viendo diferencias en cómo los trato. Roberto, tú has notado que a Patricia le doy más dinero cuando me pide, que le compro más regalos a sus hijos, que la ayudo más con sus gastos. Me giré para mirarlos. Y tienes razón, es cierto, sí lo hago. Roberto asintió, con la mandíbula apretada. Pero no es porque la quiera más, expliqué. Es porque ella lo necesita más. Ernesto, su esposo, trabaja como albañil. Gana cuando hay trabajo y no gana cuando no hay. Tienen 3 hijos. Viven en una casa rentada. Apenas les alcanza para comer. Y yo no puedo ver a mi hija pasar hambre. No puedo ver a mis nietos sin zapatos, sin útiles escolares. Patricia sollozó. Mamá, no tienes que... Sí tengo que explicarlo, hija, la interrumpí, porque tu hermano merece saberlo, merece entender. Miré a Roberto. Tú, hijo, tienes un buen trabajo, eres supervisor en la fábrica. Sofía también trabaja, tienen su propia casa, que compraron con crédito, pero es suya. Tienen un carro, sus 2 hijos van a escuela privada, no les falta nada. Y yo estoy orgullosa de ti, muy orgullosa. Has logrado lo que yo siempre soñé para ti. Tienes una vida estable, una vida buena. Me acerqué a él, poniéndome de rodillas frente a su sillón. Mis rodillas protestaron, pero no me importó. Por eso a ti no te doy dinero cuando vienes a visitarme, le dije, tomando sus manos. No porque no te quiera, sino porque sé que no lo necesitas. Y a Patricia le doy lo poco que puedo, porque sé que sí lo necesita. Desesperadamente. Las lágrimas rodaban por mi rostro. Pero eso te ha hecho sentir que la prefiero, que siempre la he preferido. Y lo entiendo. De verdad que lo entiendo. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Roberto se dejó caer de rodillas también, abrazándome. Su cuerpo grande temblaba mientras lloraba. Mamá, decía entre sollozos, mamá, perdóname por pensar, por creer que... No, hijo, no tienes que pedir perdón. Yo soy quien debe pedirte perdón. Lo abracé con fuerza, sintiendo su corazón latir contra el mío. Perdóname por no haberte explicado esto antes, por dejarte crecer con ese resentimiento, por hacerte sentir menos querido, porque te quiero, Roberto. Te quiero con todo mi corazón, tanto como quiero a Patricia. Ustedes 2 son mi vida entera, lo único bueno que salió de todos esos años difíciles. Patricia se unió al abrazo. Los 3 llorábamos en el suelo de la sala, abrazados, mientras Sofía lloraba también desde su lugar en el sofá. Hay más cosas, dije después de un rato, cuando nos separamos y volvimos a sentarnos. Tantas cosas que necesito explicar. Tantas decisiones que tomé y que parecían injustas. Respiré profundo, secándome las lágrimas. ¿Recuerdan cuando Roberto tenía 16 años y quiso estudiar en el CONALEP para ser técnico en electrónica? ¿Recuerdan que Héctor dijo que no, que era una pérdida de tiempo, que mejor siguiera trabajando en el taller? Roberto asintió. Y yo no dije nada, no te defendí. Dejé que Héctor decidiera. ¿Y tú? Tú tuviste que abandonar ese sueño. Mi hijo tragó saliva.
Pero cuando Patricia tenía 16 años y quiso estudiar secretariado, continué, yo peleé con Héctor, peleé fuerte. Le dije que nuestra hija iba a estudiar, que iba a tener una carrera, que iba a ser alguien en la vida, y él aceptó. Después de golpearme, después de gritarme, después de amenazarme, finalmente aceptó. Patricia me miró con los ojos llenos de lágrimas. Nunca supe que papá te golpeó por eso. Nunca quise que supieras, hija. Quería que estudiaras tranquila, sin culpa, sin miedo, suspiré. Pero Roberto sí vio la diferencia. Vio que a ti te dejaron estudiar y a él no. Y pensó que era favoritismo, que yo quería que tú salieras adelante y a él no me importaba. En ese instante, comprendí que nada volvería a ser igual. La verdad, expliqué, es que cuando tú quisiste estudiar, Roberto, Héctor estaba en uno de sus peores momentos con el alcohol. Estaba violento, impredecible, peligroso, y yo tenía miedo de desafiarlo, miedo de que si lo hacía, la violencia escalara. Y esa violencia, temía que recayera sobre Patricia, que entonces tenía solo 14 años y estaba en casa todo el tiempo. Cerré los ojos, así que me callé, dejé que te quitaran tu sueño, y me odié a mí misma por eso. Durante años me odié. Roberto negaba con la cabeza. Mamá, no. Sí, hijo, así fue. Y cuando 2 años después Patricia quiso estudiar, Héctor ya estaba un poco mejor. Había tenido un susto de salud. El doctor le dijo que si seguía bebiendo, se iba a morir. Y dejó el alcohol por un tiempo. Estaba más calmado, menos violento. Entonces pude pelear por Patricia, pude defender su derecho a estudiar. Pero a ti no pude defenderte cuando más lo necesitabas. Y eso es algo que me va a pesar el resto de mi vida. Lo que descubrí esa noche cambió todo lo que creía saber. Hubo otro momento. Continué después de tomar un poco de agua, que sé que marcó mucho nuestra relación, Roberto. Fue hace 10 años. ¿Te acuerdas? Mi hijo asintió lentamente. Tú y Sofía necesitaban dinero para el enganche de su casa, relaté. Vinieron a pedirme un préstamo, 20,000 pesos. Era mucho dinero, más de lo que yo había tenido jamás junto. Y yo les dije que no tenía ese dinero, que no podía ayudarlos. Roberto bajó la mirada. Sí, me acuerdo. Pensé que si hubiera sido Patricia quien lo pidiera, sí se lo habrías dado. Y tuviste razón en pensarlo, admití. Porque 3 meses después, Patricia necesitó 15,000 pesos para una operación de su hijo menor. El niño tenía apendicitis. Necesitaba cirugía urgente. Y yo le di el dinero, todo lo que tenía ahorrado. Sofía habló suavemente. Nunca supimos que Patricia había tenido esa emergencia, porque yo no quise que lo supieran, respondí. No quise que Roberto sintiera que había más favoritismo, pero la verdad es más complicada. Respiré profundo. Cuando ustedes me pidieron el dinero, Roberto, sí lo tenía. Tenía 25,000 pesos ahorrados. Había estado ahorrando durante años, guardando cada peso que podía de mi pensión. El silencio era denso. Pero ese dinero, continué, no era solo mío. Era de los 3, tuyo, de Patricia y mío. Lo estaba ahorrando para dividirlo cuando yo muriera, para que ustedes 2 tuvieran algo cuando yo ya no estuviera. Las lágrimas volvieron a rodar. Cuando me pediste ese préstamo, Roberto, pensé, si le doy su parte ahora, no le va a quedar nada para cuando yo me muera. Y él tiene buen trabajo, tiene ingresos, puede conseguir un préstamo en el banco, puede encontrar otra forma. Roberto cerró los ojos. Pero cuando Patricia necesitó el dinero para la operación de su hijo, continué, no podía decirle que no. Era una emergencia. El niño podía morirse. Los hospitales públicos tenían lista de espera de semanas. Y ella no tenía forma de conseguir ese dinero. No tenía trabajo fijo. Su esposo tampoco. No les iban a dar un préstamo en ningún banco, sollocé. Entonces le di el dinero. Le di su parte de la herencia antes de tiempo, para salvar a su hijo. Patricia lloraba. Mamá, yo no sabía que era dinero que estabas ahorrando para... No importa, hija, salvó a tu hijo. Eso es lo único que importa.
La miré con ternura. Pero Roberto pensó que yo simplemente no quise ayudarlo a él, pero sí ayudé a su hermana. Y tuvo razón en sentirse así, porque desde su perspectiva, eso era exactamente lo que parecía. Ese fue el momento en que mi mundo se derrumbó por completo. Después de darle ese dinero a Patricia, expliqué, ya no me quedó nada ahorrado, nada, y empecé de nuevo, ahorrando peso por peso. Y hace 5 años, finalmente había juntado otros 20,000 pesos. Y entonces tú viniste otra vez, Roberto, ¿te acuerdas? Mi hijo asintió. Necesitabas dinero para la operación de Sofía, dije. Ella necesitaba una cirugía de vesícula. El seguro de la fábrica cubría parte, pero necesitaban otros 15,000 pesos para los gastos extra. Sofía se llevó la mano al abdomen, recordando. Y yo te dije que sí, continué. Te di los 15,000 pesos, sin pensarlo, sin dudarlo, porque había aprendido mi lección, porque me di cuenta de que no podía seguir tratándolos diferente, aunque las razones fueran distintas. Porque necesitaba demostrarte, Roberto, que tú también eras importante para mí, que tu familia también me importaba. Roberto me miró sorprendido. Nunca me detuve a pensar que habías cambiado, que me habías dado el dinero sin dudarlo. Porque para ese entonces, expliqué, el resentimiento ya estaba muy arraigado en ti, hijo. Ya llevabas tantos años creyendo que yo prefería a Patricia, que un solo acto de ayuda no iba a cambiar tu percepción. Y lo entiendo, de verdad que lo entiendo. Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Me levanté otra vez, sintiendo el peso de mis años, el peso de todos esos secretos que finalmente estaba liberando. Caminé hasta la cocina y volví con una caja de zapatos vieja. Una caja que había guardado en el armario de mi cuarto durante años. «Hey, algo más que necesito mostrarles», dije, dejando la caja sobre la mesa de centro. Algo que nunca les he enseñado, que nunca quise que vieran. Abrí la caja lentamente. Adentro había fotografías viejas, recortes de periódico, documentos amarillentos. Estas son fotografías de cuando ustedes eran niños, expliqué, sacando las primeras imágenes. Fotografías que Héctor no sabía que yo guardaba. Roberto tomó una de las fotografías. Era de él, a los 5 años, con un ojo morado. Esto fue cuando papá te empujó y te golpeaste con la mesa, le dije suavemente. ¿Te acuerdas? Dijo que habías sido tú quien se había caído jugando, que eras torpe. Pero la verdad es que él te empujó porque no encontraba sus cigarros y te culpó a ti. Mi hijo miraba la fotografía con lágrimas en los ojos. Tomé esa foto, continué, porque necesitaba tener evidencia. Por si algún día las cosas empeoraban tanto que tuviera que irme, que tuviera que denunciarlo. Necesitaba pruebas de lo que nos estaba haciendo. Saqué más fotografías. De mí, con el labio partido, con moretones en los brazos, con un ojo hinchado. Estas las tomaba en el espejo del baño, expliqué. O le pedía a la vecina, la señora Lupita, que me las tomara cuando Héctor no estaba. Ella sabía. Ella escuchaba los gritos, los golpes, pero nunca dijo nada. Porque así eran las cosas en ese entonces. Nadie se metía en los problemas de los matrimonios ajenos. Patricia tomó una de las fotografías de mí y sollozó. «Mamá, te ves tan lastimada, tan triste». Era triste, hija, muy triste, pero también era fuerte, tenía que serlo, por ustedes. Saqué un sobre amarillento. Y aquí está la razón principal por la que nunca me fui, por la que nunca denuncié a Héctor, por la que aguanté todos esos años. Abrí el sobre y saqué un documento. Era una carta, escrita con la letra temblorosa de Héctor. Esta carta, expliqué, la escribió Héctor una noche que estaba muy borracho. Tan borracho que al día siguiente ni se acordó que la había escrito. Yo la encontré tirada en el suelo de la sala. Les mostré la carta. En ella, amenaza con matarme si algún día intento dejarlo. Dice que si me voy, va a encontrarme, que va a encontrar a los niños y que nos va a matar a los 3. El horror se reflejó en los rostros de mis hijos. Por eso nunca me fui, dije con voz quebrada. Por eso aguanté todos esos años, porque tenía miedo, no por mí,
Por ustedes, porque Héctor era capaz de cumplir sus amenazas. Lo vi en sus ojos tantas veces. Esa locura, esa violencia. Y yo no podía arriesgar sus vidas. No podía. Y lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. Roberto tomó la carta con manos temblorosas. La leyó. Y luego la dejó caer sobre la mesa, cubriéndose el rostro con las manos. Dios mío, mamá, sollozó. Dios mío, viviste en ese infierno durante tantos años. Y nosotros no sabíamos nada. No quería que supieran, hijo. Quería que tuvieran una infancia lo más normal posible, lo más feliz posible, dentro de lo que se podía. Me senté junto a él. Y sí, cometí errores, muchos errores. Te lastimé al intentar proteger a tu hermana. Te hice sentir menos querido, menos importante, y por eso te pido perdón, de todo corazón. Patricia se arrodilló frente a mí. Mamá, yo tampoco sabía. Nunca imaginé que todas esas veces que me defendías, que me protegías, era porque tenías miedo de que papá me hiciera daño. Es que era muy bueno ocultándolo, hija. Tu padre, cuando estaba sobrio, era encantador, amable, cariñoso. Jugaba con ustedes, les contaba cuentos, les compraba dulces, y ustedes lo querían mucho. Y yo no quería quitarles eso, no quería que crecieran odiando a su padre. Suspiré. Entonces guardé silencio, oculté la verdad, y al hacerlo, creé este resentimiento entre ustedes dos, entre Roberto y yo, entre toda la familia. Jamás sospeché que detrás de todo aquello. Hay una última cosa que necesito contarles, dije, sacando otro documento de la caja. Esto es el testamento de Héctor. Lo hizo un mes antes de morir, cuando ya sabía que no le quedaba mucho tiempo. Les mostré el documento. En este testamento, expliqué, Héctor dejó escrito que todo lo que tenía, que no era mucho, se dividiera en 3 partes iguales. Una para mí, una para Roberto y una para Patricia. Señalé el papel, pero también dejó escrita una carta dirigida a mí, que el notario me entregó después de su muerte. Saqué la carta. Estaba doblada, gastada de tanto leerla a lo largo de los años. En esta carta, continué con voz temblorosa. Héctor me pide perdón. Me dice que sabe que fue un mal esposo, un mal padre, que el alcohol lo destruyó, que destruyó a nuestra familia, y me pide que, si algún día les cuento la verdad a ustedes, les diga también que él los amaba, que a pesar de todo, los amaba. Roberto tomó la carta, la leyó en silencio. Patricia leía por encima de su hombro. También escribe, añadí, que sabe que yo protegía más a Patricia, que lo notó, y que entiende por qué lo hacía. Dice que él también tenía miedo de lo que pudiera hacerle a ella en sus momentos de borrachera, que por eso, en sus momentos de lucidez, se alegraba de que yo fuera tan protectora con ella. Las lágrimas caían sin control por mi rostro, y me agradece por haber sido fuerte, por haberlos protegido a ambos, por haber aguantado todos esos años. En ese silencio comprendí una verdad demoledora. Cuando leí esta carta, confesé, después de su funeral, me derrumbé. Lloré durante días, porque me di cuenta de que Héctor sí sabía, sí entendía, pero nunca cambió, nunca dejó de beber, nunca dejó de ser violento, y ahora se había ido, y yo me quedaba sola con todos estos secretos, con todas estas culpas. Patricia me abrazó. Mamá, tú no tienes la culpa de nada. Fuiste una víctima. Fuiste una mujer valiente que protegió a sus hijos como pudo. Pero lastimé a Roberto en el proceso, insistí. Lo hice sentir menos amado, y eso también es mi culpa. Roberto se arrodilló junto a nosotras. Mamá, si hubiera sabido, si hubiera entendido por qué hacías lo que hacías. Se quebró. Te amaba, mamá, siempre te amé, pero también cargaba con ese resentimiento, con esa rabia, y ahora me siento tan estúpido, tan ciego. No, hijo, no eres estúpido, no eres ciego, eres humano, y viste lo que cualquier persona habría visto en tu lugar,
Una madre que trataba mejor a su hija que a su hijo. Lo abracé. La culpa es mía, por no haber sido más fuerte, por no haber encontrado la forma de protegerlos a ambos sin lastimar a ninguno. Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. «Mamá», dijo Roberto, con la voz quebrada pero firme, «te perdono, por todo, por cada vez que sentí que me ignorabas, por cada vez que pensé que no me querías, por cada momento de resentimiento que cargué. Te perdono, porque ahora entiendo, ahora veo lo que no veía antes, y me doy cuenta de que tú eras la que más sufría, la que cargaba con todo». Patricia sollozaba. «Mamá, yo también necesito pedirte perdón, por haber sido la causa, sin saberlo, de tanto dolor, de tanta división entre tú y Roberto». «No, hija, tú nunca fuiste la causa. Tú eras una niña inocente que merecía ser protegida, y yo te protegí, y volvería a hacerlo, 1000 veces volvería a hacerlo». La besé en la frente. «Pero ahora necesito que ambos entiendan algo muy importante». Los miré a ambos, a mis 2 hijos, mis 2 tesoros. «Los amo por igual», les dije con toda la fuerza de mi corazón. «Los amo con la misma intensidad, con la misma profundidad. Roberto, eres mi primer hijo, mi niño, el que me hizo madre, el que me enseñó lo que era el amor incondicional. Y Patricia, eres mi hija, mi niña, la que completó nuestra familia. Ustedes 2 son mi vida entera, y si tuve que tomar decisiones dolorosas, si tuve que lastimar a uno para proteger al otro, fue porque estaba atrapada en una situación que nunca debí vivir, que ninguna mujer debería vivir. Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte, y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a encantar. Pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube es así, entonces déjame ayudarte. Presiona el botón rojo que dice suscribirse, activa esa campanita y déjame un comentario, aunque sea un emoji de corazón. Eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia, ¿vale? Dale, rápido. Te toma 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a la parte más fuerte de esta historia. Nos quedamos así, abrazados los 3, llorando juntos durante lo que pareció una eternidad. Sofía se unió al abrazo. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Sentí paz, sentí alivio. Sentí que finalmente, después de tantos años, podía soltar ese peso que había cargado sola durante tanto tiempo. Cuando finalmente nos separamos, cuando nos sentamos de nuevo, cuando nos secamos las lágrimas, Roberto habló. «Mamá», dijo, con voz todavía temblorosa pero más calmada, «necesito que sepas algo. Necesito que entiendas que estos años de resentimiento no eran solo por las diferencias en cómo nos tratabas a Patricia y a mí». Lo miré, esperando. «También era porque me sentía culpable», confesó. «Culpable por no haber protegido, por no haber notado, por no haber hecho nada mientras papá te golpeaba, mientras te lastimaba. Roberto, eras un niño», le dije suavemente. «Un niño no puede proteger a su madre de un hombre adulto y violento». «Pero cuando crecí», continuó, «cuando me hice hombre, cuando tuve la fuerza para enfrentarlo, ya era tarde. Ya me había ido de la casa, y tú seguías ahí, sola con él, y yo no hice nada, no volví, no te saqué de ahí, no te protegí». Negué con la cabeza. «Hijo, si hubieras intentado sacarme, Héctor se habría puesto violento, habría habido una pelea, alguien podría haber salido lastimado o muerto. Hiciste bien en construir tu propia vida, en alejarte de esa toxicidad, pero te dejé sola», insistió. «No me dejaste sola, Roberto. Me visitabas, traías a Sofía, luego trajeron a sus hijos. Esas visitas eran lo que me mantenía cuerda, lo que me daba esperanza». Sonreí a través de las lágrimas. Ir cuando Héctor murió, cuando finalmente me liberé de él, ustedes estaban ahí, los 2, apoyándome,
ayudándome con el funeral, con los trámites, con todo. Patricia habló. Mamá, yo tampoco sabía. Yo vivía en la casa contigo, pero no veía, no entendía, porque yo no quería que vieras, hija. Me esforcé mucho en ocultar la verdad, en aparecer fuerte, en aparecer feliz. Suspiré, y lo logré. Demasiado bien. También que ni mis propios hijos se dieron cuenta del infierno en el que vivía. Todavía me duele recordar lo que escuché después. Hay algo más que necesito decirles. Continué, mirando especialmente a Roberto. Algo que explica por qué seguí, después de la muerte de Héctor, tratando a Patricia de forma diferente. Mi hijo me miraba con atención. Patricia está en una situación económica muy difícil, expliqué. Mucho más difícil de lo que ustedes saben, Roberto. Ernesto, su esposo, es buen hombre, trabajador, responsable, pero el trabajo de albañil es inestable. Hay meses que gana bien, hay meses que casi no gana nada. Patricia bajó la cabeza, avergonzada, y Patricia, continué, no puede trabajar tiempo completo porque tiene que cuidar a sus 3 hijos. El mayor tiene 12 años, el menor tiene 5. No hay quien los cuide si ella trabaja. No tienen dinero para pagar una guardería. Y la familia de Ernesto vive lejos. No pueden ayudar. Roberto escuchaba en silencio. Entonces Patricia hace lo que puede, expliqué. Vende tamales por las mañanas, hace costuras por las tardes, cuida a niños de vecinas cuando puede. Pero el dinero nunca alcanza. Nunca. Y yo les ayudo con lo que puedo. Les llevo despensa. Les doy dinero para los uniformes de los niños, para los útiles escolares, para las medicinas cuando se enferman. Patricia sollozaba. Mamá, ¿no tenías que contarles? Sí tengo que contarles, hija, porque tu hermano necesita entender que no es favoritismo, es necesidad. Miré a Roberto. Tú y Sofía tienen trabajos estables, tienen ingresos fijos, tienen seguro médico, sus hijos están bien, bien alimentados, bien vestidos, bien educados, no les falta nada de lo esencial. Mi hijo asintió lentamente. Pero los hijos de Patricia, continué, a veces van a la escuela sin desayunar porque no había comida en casa. A veces usan zapatos rotos porque no hay dinero para comprar nuevos. A veces se enferman y tienen que esperar días para ir al doctor porque primero hay que juntar el dinero de la consulta. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Y yo no puedo verlos así. No puedo ver a mis nietos pasar hambre, pasar frío, estar enfermos sin atención. Entonces les ayudo. Con lo poco que tengo, les ayudo. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Entiendo, mamá, dijo Roberto finalmente. Entiendo ahora por qué lo haces. Y tienes razón. Nosotros no necesitamos esa ayuda. Patricia y sus hijos, sí. Se giró hacia su hermana. Patricia, perdóname. Por todos estos años de resentimiento, de comentarios hirientes, de hacerte sentir mal por recibir ayuda de mamá. Patricia negó con la cabeza. No, Roberto, tú no sabías. Yo tampoco te conté. Me daba vergüenza. No quería que supieras que estábamos pasando por momentos tan difíciles. Pero somos familia, dijo Roberto, levantándose y caminando hacia ella. Somos hermanos, y debemos ayudarnos, debemos apoyarnos. La abrazó. De ahora en adelante, si necesitas algo, si tus hijos necesitan algo, me lo dices. ¿Está bien? No tienes que depender solo de mamá. Yo también puedo ayudar. Los vi abrazarse a mis 2 hijos y sentí que mi corazón se llenaba de una alegría que no había sentido en años. Décadas, quizás. Hay una cosa más, dije cuando se separaron. Una última cosa que necesito que sepan, que necesito que entiendan. Me levanté con dificultad, sintiendo cada uno de mis 68 años en las rodillas, en la espalda, en las manos. Caminé hasta mi cuarto y regresé con un sobre manila. Este sobre, les dije, dejándolo sobre la mesa, contiene mi testamento. Lo hice hace 3 años, cuando me dio aquel susto con el corazón. ¿Se acuerdan? Ambos asintieron. Había sido una taquicardia que me llevó al hospital. Nada grave, finalmente.
pero fue un recordatorio de mi mortalidad. En este testamento, continué, dejo muy claro cómo quiero que se dividan mis cosas cuando yo muera. Esta casa, que es lo único de valor que tengo, se divide en partes iguales entre ustedes dos. 50% para Roberto, 50% para Patricia. Patricia intentó protestar. Pero mamá, Roberto debería... No, la interrumpí firmemente. Es en partes iguales, y no se discute. Es lo justo, es lo correcto. Miré a ambos. También tengo una pequeña cuenta de ahorros. No es mucho, unos 30,000 pesos que he logrado juntar en estos últimos años. Eso también se divide en partes iguales. Roberto habló. Mamá, no tienes que... Sí tengo que, insistí, porque necesito que cuando yo ya no esté, ustedes dos sepan, sin ninguna duda, que los amé por igual, que los valoré por igual, que para mí ambos fueron igualmente importantes, igualmente queridos. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre, pero no, ya no había más descubrimientos, ya no había más secretos. Todo estaba dicho, todo estaba revelado. Durante todos estos años, les dije, volviendo a sentarme en mi sillón, sintiendo el cansancio de haber sacado todo ese peso de mi alma, he vivido con miedo. Miedo de que Roberto me odiara. Miedo de que nunca entendieras por qué hice lo que hice. Miedo de morir sin haber explicado la verdad, sin haber pedido perdón. Roberto se arrodilló frente a mí nuevamente. Mamá, yo nunca te odié, ni siquiera cuando estaba más resentido. Porque debajo de todo ese resentimiento, siempre hubo amor, siempre. Y yo nunca supe que estabas cargando con tanto peso, mamá, añadió Patricia, también arrodillándose. Nunca imaginé que cada decisión que tomabas, cada cosa que hacías, venía de un lugar de miedo, de protección, de amor. Las abracé a ambos. Ahora ya lo saben, ya conocen toda la verdad. Y espero que puedan perdonarme. Perdonarme por no haber sido perfecta, por haber cometido errores, por haberlos lastimado al intentar protegerlos. No hay nada que perdonar, mamá, dijeron al unísono. Nos quedamos así, abrazados durante largo rato. Afuera, la noche había caído completamente. La calle estaba oscura y silenciosa. Dentro de la casa, solo se escuchaban nuestros sollozos entrecortados, nuestras respiraciones, el tic-tac del reloj. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. No, perdón. Esas palabras resonarían en mi cabeza para siempre. Las palabras de perdón de Roberto, las palabras de amor de Patricia, las palabras de comprensión de ambos. Después de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Lentamente, pero cambiar al fin. Roberto empezó a visitarme más seguido, ya no con esa tensión en los hombros, con esa rigidez en la mandíbula. Ahora venía relajado, sonriente, me traía flores, me preguntaba cómo estaba, se quedaba a comer, platicábamos de todo y de nada. Patricia también venía más seguido, pero ahora sin esa culpa en los ojos, sin ese miedo de que Roberto se molestara por verla en mi casa. Ahora venían los dos, a veces juntos, y se sentaban a platicar mientras yo preparaba café. Empezaron a llevarse mejor, a hablarse más. Roberto le ofrecía ayuda a Patricia con algunas cosas. Le consiguió un trabajo de medio tiempo en la fábrica donde trabaja, en el área administrativa, donde podía ir algunas horas al día y luego regresar a casa con sus hijos. No pagaba mucho, pero era algo, era un ingreso fijo. Patricia le agradecía con lágrimas en los ojos. No tenías que hacerlo, hermano, le decía. Y Roberto respondía, sí tenía que hacerlo, somos familia. Los nietos empezaron a juntarse más. Los hijos de Roberto con los hijos de Patricia. Jugaban juntos los domingos en mi patio. Yo los veía desde la ventana de la cocina mientras preparaba la comida, y sentía una paz que nunca antes había sentido. Sofía y Ernesto también se hicieron más cercanos. Salían juntos los 4 a veces, Roberto y Sofía, Patricia y Ernesto. Me invitaban a ir con ellos, pero yo prefería dejarlos solos. Necesitaban construir su propia relación como familia, como hermanos, como cuñados. Un día,
3 meses después de aquella noche de Navidad, Roberto llegó a mi casa con un sobre. Mamá, me dijo, Sofía y yo hemos estado pensando y queremos hacer algo. Abrí el sobre. Adentro había un cheque, por 50,000 pesos. Roberto, ¿qué es esto?, pregunté confundida. Es para ti, mamá, para que lo uses como quieras, para que te des gustos, para que viajes, para que te compres ropa nueva, lo que tú quieras, sonrió. Y Sofía recibió un bono en el trabajo. Y yo tuve un aumento, y decidimos que queríamos compartirlo contigo, porque tú nunca has tenido nada para ti, siempre has dado todo por nosotros. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Roberto, esto es demasiado, no puedo aceptarlo. Sí puedes, mamá, y vas a aceptarlo, porque te lo mereces. Te mereces ser feliz, te mereces disfrutar de tu vejez. Me abrazó. Por favor, acéptalo, por nosotros. Lo acepté, y lloré. Lloré de felicidad, de gratitud, de amor. Pero no usé ese dinero para mí, no completamente. Usé 10,000 pesos para arreglar unas cosas de la casa que necesitaban reparación. Otros 10,000 los guardé para emergencias. Y los 30,000 restantes los dividí en partes iguales entre Roberto y Patricia, 15,000 para cada uno. «Mamá, ¿qué haces?», protestó Roberto cuando le di el dinero. «Ese dinero era para ti. Y yo decidí usarlo así», le respondí firmemente. «Es mi dinero, mi decisión, y quiero dárselo a ustedes». Roberto intentó devolverme el dinero, pero no lo acepté. Patricia hizo lo mismo. Tampoco lo acepté. «Ustedes dos son mi vida», les dije. «Mi felicidad es verlos bien, verlos unidos, verlos felices. Y si puedo ayudar a que estén mejor, aunque sea un poquito, eso me hace más feliz que cualquier viaje, que cualquier ropa nueva, que cualquier cosa que pudiera comprar para mí». Finalmente lo aceptaron. Y yo me quedé con esa sensación cálida en el pecho, esa sensación de haber hecho lo correcto. Los meses pasaron. Llegó otro diciembre, otra Navidad. Esta vez, cuando nos reunimos todos alrededor de la mesa, el ambiente era completamente diferente. Había risas, había abrazos, había amor, genuino, palpable. Roberto ayudó a preparar el pavo. Patricia hizo el ponche. Sofía y Ernesto decoraron la sala con luces navideñas. Los nietos pusieron el arbolito, peleándose juguetonamente por quién pondría la estrella en la punta. Y yo me senté en mi sillón, mirándolos a todos, sintiendo que mi corazón estaba tan lleno que podría estallar de felicidad. Durante la cena, Roberto se levantó con su copa en la mano. «Quiero hacer un brindis», dijo, con voz emocionada, «por mamá, por la mujer más fuerte, más valiente, más amorosa que he conocido, por la mujer que nos protegió toda su vida, aunque eso significara cargar con un peso terrible, por la mujer que nos amó tanto que estuvo dispuesta a sacrificarse por nosotros. Te amamos, mamá. Gracias por todo». Todos levantaron sus copas. «Por mamá», dijeron al unísono. Yo lloré, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alegría, de sanación, de liberación. Después de la cena, cuando los niños se fueron a jugar y los adultos nos quedamos en la sala platicando, Patricia habló. «Mamá», dijo suavemente, «Roberto y yo hemos estado platicando y queremos que sepas algo». Los miré curiosa. «Hemos decidido», continuó Roberto, «que esta casa no se va a vender cuando ya no estés. Nos vamos a quedar con ella, pero no la vamos a dividir. No nos vamos a pelear por ella. La vamos a mantener como está, como un lugar donde la familia se pueda reunir, donde los nietos puedan venir, donde siempre haya un pedacito de ti». Patricia asintió. «Es más, ya hablamos con Ernesto y con Sofía, y decidimos que esta va a ser nuestra casa familiar. Nos vamos a turnar para mantenerla, para cuidarla, para que siempre esté lista para cuando nos queramos reunir todos». No pude contener las lágrimas. «Hijos, eso es lo correcto, mamá», dijo Roberto. «Porque esta casa tiene tantos recuerdos, buenos y malos. Pero es nuestra historia, es donde crecimos, donde aprendimos, donde sufrimos, donde nos amamos, y queremos mantenerla, como un recordatorio de todo lo que hemos pasado,
de todo lo que hemos superado. Los abracé a ambos, y en ese abrazo sentí que todo había valido la pena, todo el sufrimiento, todo el dolor, todo el miedo, porque ahora, al final, tenía esto. Tenía a mis 2 hijos unidos. Tenía a mi familia completa. Tenía amor. Antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal. No mañana, no después, ahora, porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias, y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste? Quiero leerte. Quiero saber de ti. Somos una comunidad, una familia. Entonces dale, suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo, lo prometo. Los días siguientes a esa Navidad fueron tranquilos, hermosos en su simplicidad. Me despertaba cada mañana sin ese peso en el pecho que había cargado durante tantos años, sin ese miedo constante de que Roberto me odiara, sin esa culpa de haber lastimado a mi hijo mientras protegía a mi hija. Una tarde, mientras tomaba café en mi cocina, sonó el teléfono. Era Roberto. «Mamá», dijo, con una voz extraña. «¿Puedes venir a mi casa? Hay algo que quiero mostrarte». Fui, con el corazón un poco acelerado, sin saber qué esperar. Cuando llegué, Roberto me hizo pasar a la sala. Sobre la mesa había un álbum de fotografías que yo no había visto antes. «Sofía y yo hemos estado trabajando en esto», explicó, abriendo el álbum. «Es un álbum de nuestra familia, de nuestra historia». Las primeras páginas tenían fotografías viejas, de cuando Roberto era bebé, de cuando nació Patricia, de cuando eran niños, fotografías que yo había olvidado que existían. Sofía las encontró en el sótano de la casa de sus padres, explicó Roberto. Algunas se las habías dado tú hace años. Otras las tenía la abuela. Las hemos estado recopilando, restaurando las que estaban dañadas, organizándolas cronológicamente. Pasé las páginas lentamente. Ahí estaba yo, joven, sonriente, con Roberto en brazos. Ahí estaba Héctor, también joven, antes de que el alcohol lo destruyera, jugando con los niños en el parque. Ahí estábamos todos, en un cumpleaños, en una Navidad, en un paseo al zoológico. «Quería que vieras esto», continuó Roberto, «porque quería que recordaras que también hubo momentos buenos, momentos felices. No todo fue dolor y sufrimiento». Tenía razón. Ahí estaban, esos momentos que había olvidado, esos momentos donde Héctor estaba sobrio y era el hombre del que me había enamorado, esos momentos donde los niños reían y jugaban sin miedo, esos momentos donde yo sonreía de verdad. «Gracias, hijo», le dije, abrazándolo. «Gracias por recordarme que también hubo luz en medio de tanta oscuridad». Las últimas páginas del álbum estaban vacías. «Estas páginas», explicó Roberto, «son para los nuevos recuerdos, para los momentos que vienen, para las fotografías de nuestras reuniones familiares, de las Navidades futuras, de los cumpleaños, de todo lo que todavía nos falta vivir juntos». Y entonces comprendí que mi hijo no solo me había perdonado, había decidido construir algo nuevo, algo mejor. Sobre las ruinas del pasado, estaba construyendo un futuro. En las semanas siguientes, empecé a notar otros cambios, pequeños, pero significativos. Roberto ya no se tensaba cuando veía que le daba dinero a Patricia. Ya no hacía comentarios hirientes sobre el favoritismo. En cambio, a veces él mismo le daba dinero a su hermana sin que yo tuviera que pedirlo. Patricia, por su parte, había dejado de sentir culpa por recibir ayuda. Había entendido que no era una carga, sino alguien que estaba pasando por un momento difícil y que merecía el apoyo de su familia. Los nietos pasaban más tiempo juntos. Los hijos de Roberto ayudaban a los hijos de Patricia con las tareas. Les regalaban ropa que ya no les quedaba, les compartían juguetes, y los hijos de Patricia, en lugar de sentirse mal por recibir, aprendían a agradecer con dignidad. Una tarde,
Mientras los nietos jugaban en el patio y yo preparaba limonada en la cocina, escuché a Daniela, la hija mayor de Roberto, hablar con Juanito, el hijo mayor de Patricia. «Mi papá dice que tu mamá y mi papá antes no se llevaban bien», dijo Daniela, «pero que ahora sí, que la abuela los ayudó a entenderse». «Sí», respondió Juanito. «Mi mamá dice que la abuela es muy sabia, que sabe muchas cosas porque ha vivido muchas cosas». Sonreí al escucharlos. Sí, había vivido muchas cosas, demasiadas quizás, pero ahora, al final, todo tenía sentido. Todo había valido la pena. Los meses pasaron, llegó la primavera. El jardín floreció. Las bugambilias que Héctor había plantado hace tantos años explotaron en colores vibrantes, rosas, morados, blancos. Me senté en el patio una tarde, mirando las flores, recordando. Recordé a la joven de 20 años que se casó llena de ilusiones, la mujer de 25 que recibió su primera bofetada y lloró en silencio, la madre de 30 que decidió proteger a su hija a costa de todo, la mujer de 40 que seguía aguantando día tras día, esperando que las cosas mejoraran, la viuda de 61 años que finalmente respiró aliviada cuando Héctor murió, y ahora, la abuela de 68 que finalmente había encontrado paz. Todas esas mujeres eran yo, y todas habían hecho lo mejor que pudieron con lo que tenían. ¿Habría hecho las cosas diferentes si pudiera volver atrás? Quizás, probablemente, pero no podía volver atrás, solo podía seguir adelante. Y adelante significaba esto: paz, amor, familia unida. Roberto me visitó un día de junio. Llegó solo, sin Sofía, sin los niños. «Mamá», me dijo, sentándose junto a mí en el patio, «he estado yendo a terapia». Lo miré sorprendida. Después de aquella noche de Navidad», continuó, «me di cuenta de que cargaba con mucho resentimiento, mucha rabia, mucha culpa también. Y aunque te perdoné, aunque entendí por qué hiciste lo que hiciste, todavía sentía cosas difíciles de procesar. Entonces empecé a ir a terapia». Le tomé la mano. «¿Y te ha ayudado?» «Mucho, mamá, mucho», sonrió. «El terapeuta me ha ayudado a entender que crecer en una casa con violencia doméstica, aunque yo no fuera el objeto directo de esa violencia la mayor parte del tiempo, me afectó. Me hizo ver el mundo de cierta forma. Me hizo desarrollar ciertas defensas, ciertas actitudes. Asentí escuchando. Me ayudó a entender», siguió, «que mi resentimiento hacia ti y hacia Patricia era, en parte, una forma de protegerme, una forma de no tener que enfrentar el verdadero dolor, que mi padre era un alcohólico violento, que mi infancia estuvo marcada por el miedo, que yo también fui víctima, aunque de formas diferentes. Las lágrimas rodaban por mi rostro. Y ahora», continuó, «estoy trabajando en sanar eso, en dejar ir esa rabia, en construir relaciones más sanas, con Sofía, con mis hijos, contigo, con Patricia». Me miró a los ojos. «Y quiero que sepas que nada de esto es tu culpa, mamá. Nada. Tú hiciste lo mejor que pudiste, y eso es más de lo que muchas madres hacen». Lo abracé llorando. «Gracias, hijo. Gracias por decirme eso». «Te amo, mamá», me dijo. «Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que te amo, que te valoro, que te agradezco todo lo que hiciste por nosotros». Patricia también empezó terapia. Me lo contó un día que vino a visitarme con sus hijos. «El terapeuta me está ayudando a entender muchas cosas», me dijo mientras tomábamos café. «A entender por qué siempre he sido tan ansiosa, tan preocupada, tan miedosa de que algo malo pase». La escuché. «Crecer sabiendo que había tensión en casa», continuó, «aunque no supiera exactamente qué pasaba. Aunque tú me protegieras de ver lo peor, igual me afectó. Desarrollé ansiedad, miedo al abandono, necesidad constante de aprobación». Bajé la cabeza. «Hija, si yo hubiera sabido...» «No, mamá», me interrumpió. «No te estoy culpando, solo te estoy contando lo que estoy descubriendo. Y parte de ese descubrimiento es entender que tú hiciste lo mejor que pudiste en circunstancias terribles, y que gracias a ti estoy viva, estoy bien, tengo una familia, tengo salud, tengo amor». Se levantó y me abrazó.
Gracias, mamá, por todo, por haberme protegido, por haber sacrificado tanto por mí. No sé si yo habría tenido esa fortaleza. La habrías tenido, hija, le dije. Las mujeres somos más fuertes de lo que creemos. Aguantamos más de lo que deberíamos. Sobrevivimos a cosas que parecían imposibles de sobrevivir. Pasó otro año, otra Navidad, otra reunión familiar. Esta vez había más gente. Roberto y Sofía habían invitado a los padres de Sofía. Patricia y Ernesto habían invitado a la mamá de Ernesto. La casa estaba llena, de gente, de risas, de amor. Durante la cena, todos compartieron por qué estaban agradecidos ese año. Los nietos agradecieron por sus juguetes, por la comida, por la familia. Sofía agradeció por su familia extendida, por la salud de todos, por otro año juntos. Ernesto agradeció por su trabajo, por su esposa, por sus hijos. La mamá de Ernesto agradeció por estar viva, por ver crecer a sus nietos. Los padres de Sofía agradecieron por la familia que habían ganado al casarse su hija con Roberto. Cuando llegó mi turno, me quedé en silencio por un momento, mirando todas esas caras amadas alrededor de la mesa. Yo agradezco, dije finalmente, con la voz quebrada por la emoción, por haber vivido lo suficiente para ver esto, para ver a mis dos hijos reconciliados, para ver a mi familia unida, para ver que todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el miedo, al final valió la pena, porque nos trajo aquí, a este momento, a esta mesa, a este amor. Todos lloraron, todos se levantaron para abrazarme, y en ese abrazo colectivo, en ese momento de amor puro, sentí que finalmente había cerrado el círculo, que finalmente podía dejar ir el pasado, que finalmente podía vivir en paz. Los meses siguientes fueron tranquilos, hermosos en su normalidad. Visitas de mis hijos y nietos, comidas familiares, paseos al parque, tardes de café y pláticas. Una tarde de abril, mientras organizaba papeles viejos, encontré la carta amenazante que Héctor había escrito hace tantos años. La carta que me había mantenido prisionera durante décadas. La leí, y ya no sentí miedo, ya no sentí dolor, solo sentí pena. Pena por el hombre que fue Héctor, por el hombre que pudo haber sido y nunca fue, por el esposo y padre que el alcohol le robó a nuestra familia. Tomé la carta y fui al patio. Ahí, con un encendedor, le prendí fuego. Miré cómo las llamas consumían el papel, cómo las palabras amenazantes se convertían en cenizas, cómo el miedo se desvanecía con el humo. Cuando solo quedaron cenizas, las esparcí en el jardín, entre las bugambilias, donde Héctor había plantado esas flores hace tantos años, en uno de sus buenos momentos. Ya terminó, le dije al viento, al jardín, a los recuerdos. Ya no tienes poder sobre mí, ya no tengo miedo, ya soy libre. Y en ese momento sentí una ligereza que nunca antes había experimentado, como si literalmente me hubieran quitado un peso de los hombros, del corazón, del alma. Los años pasaron, mi salud empezó a declinar lentamente. Nada grave, solo las cosas normales de la vejez. Artritis en las manos, dolor en las rodillas, cansancio. Pero mi espíritu nunca había estado más fuerte. Roberto y Patricia se turnaban para visitarme, para asegurarse de que estuviera bien, para llevarme al doctor, para hacer las compras conmigo, para sentarse a platicar. Una tarde, Roberto llegó con una propuesta. «Mamá», me dijo, «Sofía y yo hemos estado pensando. Esta casa es muy grande para ti sola. Las escaleras se están volviendo difíciles. El jardín es mucho trabajo. ¿Qué te parecería si te vinieras a vivir con nosotros? Tenemos un cuarto extra, con baño propio. Podrías estar con nosotros, con tus nietos. No tendrías que estar sola». Lo pensé. Era una oferta generosa, llena de amor. «O si prefieres», agregó Patricia, que había llegado mientras Roberto hablaba, «puedes venirte conmigo. Sé que nuestra casa es más pequeña, más modesta, pero cabemos, y me encantaría cuidarte, mamá, después de todo lo que tú hiciste por mí». Los miré a ambos, a mis dos hijos, ofreciéndome sus hogares,
su cuidado, su amor. Los amo, les dije, a los dos. Y agradezco muchísimo sus ofertas. Pero esta es mi casa. Aquí viví con su padre. Aquí los crié. Aquí están todos mis recuerdos, buenos y malos. Y quiero quedarme aquí mientras pueda, mientras mis fuerzas me lo permitan. Entendieron, y en lugar de insistir, acordamos algo diferente. Roberto vendría los lunes, miércoles y viernes. Patricia vendría los martes, jueves y sábados. Los domingos nos reuniríamos todos. De esa forma, yo nunca estaría sola. Siempre tendría compañía, ayuda, amor. Y así fue como pasé mis últimos años, rodeada de amor, de familia, de paz. Hubo momentos difíciles, claro, dolores, enfermedades menores, sustos de salud, pero siempre, siempre, mis hijos estuvieron ahí, apoyándome, cuidándome, amándome. Una tarde de diciembre, 5 años después de aquella Navidad donde conté toda la verdad, estaba sentada en mi sillón mirando por la ventana. Afuera empezaba a oscurecer. Las luces navideñas del vecindario comenzaban a encenderse. Roberto y Patricia estaban en la cocina, preparando la cena. Los nietos jugaban en la sala. Podía escuchar sus risas, sus voces felices, y en ese momento tuve una revelación, una comprensión profunda. Todo el dolor que había vivido, todo el sufrimiento, todo el miedo, había valido la pena, porque me había traído hasta aquí, hasta este momento de paz, de amor, de familia unida. Si no hubiera pasado por todo eso, no valoraría esto tanto. No entendería el verdadero significado del amor, del perdón, de la redención. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero eran lágrimas de gratitud, de alegría, de sanación completa. Roberto entró a la sala. «Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué lloras?» «Estoy bien, hijo», le dije, sonriendo. Nunca he estado mejor. Solo estaba pensando en lo afortunada que soy, en lo bendecida que soy de tenerlos a ustedes. A todos ustedes. Se sentó junto a mí, abrazándome. Nosotros somos los afortunados, mamá, de tenerte a ti. Patricia se unió al abrazo. Eres la mejor mamá del mundo, la más fuerte, la más valiente, la más amorosa. Los abracé a ambos, sintiendo sus corazones latir junto al mío. Los amo, les dije, los amo tanto. Ustedes son mi vida entera, mi razón de ser, mi mayor orgullo, y tú eres la nuestra, respondieron al unísono. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, necesito que hagas algo muy importante para mí. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo. Por favor, presiona ese botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? ¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no, YouTube no te las va a mostrar. Entonces, hazme ese favor, mi cielo. Suscríbete ahorita. Te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Me llamo María del Carmen Rodríguez Sánchez. Y si estás escuchando esta historia, es porque quizás tú también has vivido algo similar. Quizás tú también has cargado secretos que pesan. Quizás tú también has tomado decisiones difíciles para proteger a quienes amas. Quiero que sepas que no estás sola, que todas hemos pasado por momentos difíciles, que todas hemos cometido errores, que todas hemos hecho lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Y quiero que sepas que nunca es tarde para sanar, nunca es tarde para decir la verdad, nunca es tarde para pedir perdón o para perdonar, nunca es tarde para reconstruir, para empezar de nuevo, para encontrar paz. Yo viví 73 años antes de encontrar esta paz completa, antes de sentir que finalmente podía respirar sin miedo,
antes de saber que mis hijos entendían, que me amaban, que me perdonaban. Y si yo pude encontrar esa paz después de tantos años de sufrimiento, tú también puedes. No importa cuántos años hayas cargado con ese peso, no importa qué tan grande sea el secreto, no importa qué tan profunda sea la herida, siempre hay esperanza, siempre hay posibilidad de sanación, siempre hay un camino hacia el amor y la reconciliación. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi historia contigo. Gracias por estar ahí, al otro lado, acompañándome en este viaje de recuerdos, lágrimas y finalmente, paz. Que encuentres tu propia paz, que encuentres tu propio perdón, que encuentres tu propia sanación y que sepas, siempre, que eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas y más digna de amor de lo que nadie te ha hecho creer. Con todo mi cariño, con toda mi experiencia, con toda la sabiduría que me dieron estos años de vida, te digo, vale la pena seguir adelante, vale la pena buscar la verdad, vale la pena sanar, porque al final el amor siempre gana, siempre. Fin.